Hello everyone, how are you? Are you fine? I hope so. Kids, let's start checking the homework, ¿ok? Les digo y les explico qué vamos a hacer hoy. Vamos a corregir todos los ejercicios de tarea, que eran varios, y una vez que hayamos corregido todo eso, voy a explicar la última partecita del presente simple, que serían las preguntas, ¿sí? Acuérdense que vimos primero las oraciones afirmativas, ¿sí? Cómo conjugábamos los verbos en presente simple, que vimos que había un grupo con el que el verbo se mantenía igual, ¿sí? Con un grupo de sujetos, y con otros que tenían que agregar la S, ¿sí? Después vimos la forma negativa, que vimos que necesitamos un auxiliar, o una palabrita que nos ayude a formular la oración negativa, que eran el don't y el doesn't, ¿sí? Pero que el verbo no se modificaba nunca. Lo que vamos a ver hoy es cómo formular una pregunta en presente simple, ¿sí? No solo para poder decir a qué hora me levanto todos los días o a qué hora no hago algo, sino también para poder preguntarle a alguien, ¿sí? Si hace algo todos los días o qué hace a tal hora, ¿ok? Hábitos o rutinas que queramos preguntar, ¿ok? Empecemos corrigiendo. Okay, kids, let's start, okay, with page 124. Esta era la página 124 del libro, que también se las mandé aparte por si alguno no la tenía o no tenía el libro, ok, y es esta. De esta página teníamos que resolver el ejercicio 2, donde también teníamos que armar las oraciones negativas, el ejercicio 3 y el ejercicio, ya les digo, 6, ¿ok? Bien, empecemos entonces con el ejercicio 2, que teníamos que formular las oraciones afirmativas. La 1 ya estaba hecha, así que vamos a empezar con la 2. I, ¿ok? Si el sujeto es I, el verbo en la oración afirmativa no se tiene que modificar para conjugarlo, ¿sí? So, I love comedy shows, ¿ok? That is the first. Number 3, yo amo las comedias, ¿ok? Number 3, my best friend, ¿ok? My best friend es mi mejor amigo. Mi mejor amigo puede ser un hombre o una mujer, o un varón o una nena, ¿sí? Pero sí o sí es o he o she, ¿ok? Lo puedo reemplazar por he si es un varón o por she si es una nena. ¿Qué pasaba cuando el sujeto era he o she? Al verbo teníamos que conjugarlo agregándole la S, ¿sí? So, my best friend lives with his, es un varón, grandparents, ¿ok? That is number 3. Number 4, my dad, is papá. So, if I say my dad, it is the same as saying he, ¿ok? Si tengo que reemplazarlo por un pronombre, usaríamos he, él, ¿ok? So, al verbo teach debería agregarle la S de la tercera persona en el singular, ¿ok? Que le agregamos al verbo cuando el sujeto es he, she o it. Pero ¿qué pasa con teach? Termina en CH. ¿Qué pasaba cuando un verbo terminaba en CH? En lugar de agregar solo la S, agregamos ES. Teaches English. Bien. Number 5. We listen to music at home. En este caso el sujeto es we, por lo tanto, ¿ok? No tenemos que modificar el verbo, ¿sí? Number 6, my sister, ¿ok? Si es mi hermana, el pronombre que reemplazaría my sister es she. ¿Qué pasaba cuando el sujeto era he, she o it? Teníamos que agregarle S. Pero ¿qué pasa con el verbo go? Termina en O. Los verbos terminados en O, en lugar de agregar solo la S, agregan ES. So, go to school, ¿ok? Bye bye. Number 7, I, el sujeto es I, está dentro del grupo donde no tenemos que agregar la S. I, you, we or they. I enjoy school. Enjoy es disfrutar. ¿Ok? Number 8, my dad. Again. ¿Ok? Es key. Por lo tanto, al verbo study deberíamos agregarle la S. Pero ¿qué pasa con study? Termina en Y. Y antes de la Y tengo una consonante. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en Y y antes tenían una consonante? Teníamos que sacar la Y, o reemplazarla si quieren, por I latina, y agregar ES. Studies, ¿ok? Ancient languages. ¿Ok? Bien. La segunda consigna era hacer estas mismas oraciones negativas. ¿Qué necesitábamos en una oración negativa? El auxiliar, esa palabrita que nos
auxilia, que nos ayuda a formular la oración negativa, ¿sí? Yo, acuérdense que les decía, yo no puedo decir, en español decimos yo amo las comedias o yo no amo las comedias. ¿Qué hacemos? Simplemente ponemos el no delante del verbo y hacemos la oración negativa. ¿Qué pasa en inglés? Yo no puedo decir I know love o I not love, ¿ok? ¿Qué necesito? Una palabra, que es el auxiliar, que es lo que me hace a mí que ese verbo esté, o me ayuda a mí a poner ese verbo en negativo. Había dos auxiliares, uno era el do y otro era el does, que cuando lo agregamos con el not, hacen el auxiliar negativo. Don't or doesn't, do not or does not. Si hacemos cortito era don't or does, ¿sí? ¿Qué dijimos? El don't lo usamos para el mismo grupo de personas con las que no agregamos la S al verbo. I, you, we or they. ¿Ok? Pero con las que agregábamos la S al verbo en la oración afirmativa, he, she or it, a ese to también le agregamos la S. ¿Ok? Como le agregábamos al verbo en la oración afirmativa. Si al you le agrego la S, como termina en O, tenemos que agregarle ES. ¿Sí? Y le pongo el not para hacerlo negativo. Does not. ¿Sí? ¿Qué pasa con I? El I, como ustedes ven acá, no agrega la S, por lo tanto lo que tengo que usar es don't. I don't love my best friend. Así agregamos la S. Pero ¿qué pasa ahora con el verbo? En la oración negativa no lleva la S, se la saco al verbo y se la pongo al auxiliar. Doesn't. ¿Ok? My dad teaches. Lo mismo. Ahora en la oración negativa, el verbo no lleva la S, pero la lleva el auxiliar, ¿ok? En negativo. Number 5, we listen to music. No tiene ese el verbo. Esto quiere decir que tampoco va a tener ese el auxiliar, ¿sí? My sister goes. Acá sí tiene la S. ¿Qué pasa en la oración negativa? No. ¿Por qué? Porque la lleva el auxiliar. Doesn't. I enjoy school. No tiene la S el verbo porque el sujeto es I. El auxiliar tampoco. My dad studies. ¿Ok? Acá sí tengo la S. Pero saco en la oración negativa porque se la pongo al auxiliar. Doesn't study. ¿Ok? Y de esa manera hice todas las mismas oraciones, pero negativas. ¿Ok? Bien. El 2, perdón, el ejercicio 2 ya lo tenemos resuelto, afirmativas y negativas. Vamos ahora a ver el ejercicio número 3. Bien, vamos con el ejercicio 3. Acá, si ustedes se fijan bien, esto es importante que lo veamos, ¿sí? Porque a veces se nos complica el tema de cómo armar una oración, porque pensamos que necesitamos entender todo para poder armarla y que si no conozco una palabra en inglés se me va a complicar, no es tan difícil, ¿sí? Siempre lo que tengo que tener en cuenta en todas las oraciones, siempre lo que va a estar primero es el who. ¿Qué significa el who? ¿Quién? ¿Quién realiza la acción? Va a estar siempre primero en la oración. La persona o la cosa que realiza una acción es el sujeto de la oración, ¿sí? Por eso todos estos eran los sujetos de nuestras oraciones. El sujeto en una oración se ubica siempre primero, en una oración, ya sea afirmativa o negativa. Vamos a ver qué pasa en una pregunta, ¿sí? Pero en una oración siempre ubico primero el sujeto. ¿Qué sigue después? Lo que hace ese sujeto, el what. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace esta persona? Entonces, segundo, luego del sujeto, voy a tener la acción, el verbo. Y luego tengo complementos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es un complemento? Cosas que podemos agregar luego del verbo, ¿sí? Que puede ser un circunstancial de lugar, un circunstancial de tiempo, por ejemplo, where o when, dónde o cuándo hacen estas cosas. Por eso acá lo que teníamos en tercer lugar eran los lugares o los momentos del día en el que estas personas, ¿sí?, hacían estas acciones. Entonces lo que teníamos que hacer era ponerlo todo juntito o en el mismo orden incluso, pero solamente conjugando el verbo para que no sea Joana cantar, sino Joana canta en su habitación. ¿Sí? Nada más que eso. Bien, vamos a borrar esto y vamos a empezar a corregir. Let's start. Bien, la primera. El sujeto de la primera oración, dijimos, sujeto es la persona que hace, ¿sí? So, Joanna, ¿sí? Joanna is a girl, so if we have to replace, okay, this name, okay, with the pronoun,
we should use she, ¿sí? Tuviésemos que reemplazar este nombre con un pronombre, usaríamos she. ¿Qué pasaba cuando el sujeto era she? ¿Qué teníamos que hacer con el verbo? Exactamente, agregarle la S. Joanna sings, ¿dónde? In the bedroom. That's all, era fácil, ¿sí? Number 2, Tom and Anna. Oh, Anna, ¿ok? Acá ya tengo, sí, Tom es he, Anna es she, pero en realidad no es un he solo o un she solo. Un he y un she. Por lo tanto, si son he y she, en realidad esos dos pronombres forman el they, porque ya no es él o ella, sino que son ellos, ¿sí? El they, cuando el sujeto es they, al verbo no le agregábamos nada. So, play tennis in the garden. Okay, number 3, Connor, otra vez tengo una sola persona, así que vamos a agregarle la S al verbo. Meets friends, ok, after school. Oye. Bien, paren que voy a... Number 4, el sujeto es Liam and Evie. Ok, they are 2 people, ok, son 2 personas. Por lo tanto serían they. ¿Agrego este al verbo? No. Visit relatives. Relatives son parientes. Parientes, relatives. ¿Ok? O sea que visitan a sus parientes todas las semanas. Every weekend. Perdón, fines de semana. Number 5. Rachel. Ahora sí, otra vez es una sola persona. Es she. ¿Ok? ¿Qué pasaba con el verbo have? Este verbo lo teníamos como un verbo especial, así como también teníamos como verbo especial el verbo to be. ¿Por qué? Porque en realidad no agrega S, no agrega ES, no agrega IES, simplemente cambia he have por has. ¿Ok? Es como que le sacamos la B corta y la E y le ponemos la S. Cuando es he, she, it. Has a shower. ¿Ok? Every evening. Number 6. Daniel skateboard in the park. El sujeto es Daniel, es he. ¿Ok? Entonces al verbo le vamos a agregar la S. Skateboards, ¿ok? In the park. And that's all. Era simple. ¿Ok? Bien. Vamos al último ejercicio de esta hojita, que era el ejercicio número 6. ¿Ok? Let's see. Acá tenemos que simplemente completar con don't or doesn't. ¿Ok? My dad is he, por lo tanto tendremos que usar la S en el auxiliar, así que usamos doesn't. My brother también es he, so we use doesn't. ¿Ok? Con I, en cambio, usamos don't. ¿Ok? I don't do my homework. Ojo acá. Da la casualidad que el don't, ¿ok? Tiene la misma forma que el verbo do. Pero yo necesito las dos cosas para hacer el verbo do negativo, el don't y el do, ¿sí? No es que porque ya tengo do acá dentro del auxiliar, no tengo que usar el verbo. Siempre necesito el auxiliar y el verbo, dos cosas, ¿sí? We don't have. You don't listen. And she doesn't. Okay, go. That's all. Eso era todo. Vamos a la otra hojita, así ya terminamos de corregir. Explico lo que quiero explicarles hoy, que son las preguntitas, y vamos a hacer algunos ejercicios. Esta era la otra hojita de tarea. Bien, en el primero simplemente era encerrar la opción correcta, esto era fácil, ¿sí? Dave, obviamente que es he, así que lleva S. Corky también lleva S porque es it, o she, o he. Corky is the name of a bird, ¿ok? Pero bueno, es el nombre de un pájaro en esta historia, pero no vimos la historia. Jay, sin S. Peter, con S. Dave and Brian es they, por lo tanto sin S. I, sin S. Mrs. Cole, que sería la señorita Cole, ok, es she, por lo tanto, el verbo va con S, ¿sí? Eso era súper simple. Bien, vamos con el segundo ejercicio. En esta Sonia nos contaba primero lo que ella hacía todos los días, a la tarde, bueno, en distintas partes del día, ¿sí? She says, every day I get up at 7 o'clock, in the afternoon, que es a la tarde, I do my homework, and in the evening, que es a la noche, I watch TV. O sea que a la mañana se levanta a las 7 de la mañana,
a la tarde hace la tarea y a la noche mira tarea, ¿sí? Lo mismo teníamos que contarlo nosotros sobre ella, ¿ok? Cuando ella habla en primera persona, como está usando el I, ¿sí? Ninguno de los verbos tiene ese. Get up, ¿ok? Do or watch, ¿sí? ¿Qué pasa pero cuando nosotros hablamos de ella? En lugar de decir I, vamos a usar el pronombre she para decir ella, ¿ok? O Sonia. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con todos esos verbos? Conjugarlos de la manera correcta para que podamos armar una oración en presente donde el sujeto sea she. ¿Qué tendríamos que hacer? Exactamente, agregarle la S. So, Sonia, ojo con este verbo que es get up, que el año que viene vamos a ver todos los verbos de rutina, de las actividades que hacemos a diario, levantarse, lavarse los dientes, lavarse los vamos a ver el año que viene, ¿sí? Pero este verbo que es levantarse tiene dos, ¿ok? Dos partes, ¿ok? El get y el up. ¿Qué hago? ¿Dónde pongo la S? La S va siempre en el verbo principal, no en la preposición, ¿ok? So, gets up, ¿ok? In the afternoon she, el verbo era do, pero ahora el sujeto es she, agregamos el S. She does. Con watch, ¿ok? Watch, agrega S. Watches. Bien. En la segunda nos contaban, ¿ok? Estos dos hermanos, porque son hermanos, vamos a suponer que son hermanos, mellizos, son iguales, eh, sobre lo que hacían ellos el fin de semana, at the weekend. Pero usaban el pronombre we en lugar de I porque hablaban de los dos, nosotros, en primera persona, pero de los dos. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿ok? Tendríamos que hablar ahora sobre ellos. Pero acá yo vi que hay como un error en esto, y me acabo de dar cuenta. Porque en realidad acá deberíamos reemplazar el we en el kun, porque si no diríamos otra vez lo mismo que está escrito. En lugar del we, deberíamos usar el they para hablar nosotros o contar nosotros sobre ellos, ¿sí? Y no ellos mismos. Entonces, reemplacen todos los we por they. Pero tanto we como they, ninguno de los dos pronombres, o cuando hablamos de tanto de nosotros como de ellos, ningún verbo, ¿ok? Se modifica. Por lo tanto, el primero que era get up, se va a mantener igual. El segundo que era go to the park, se va a mantener igual. Y el tercero que era play, computer games, también se mantiene igual. ¿Esto para qué se los hice hacer? Para que vean cómo varía, ¿ok? El verbo simplemente o solamente cuando hablamos de he, she o it. Pero no, ¿ok? Cuando hablamos de otras personas que sean más de una, ¿ok? Como el they. Bien, este es el segundo ejercicio. Vamos al último, así ya terminamos. Let's see. Teníamos que simplemente encerrar la opción correcta, don't or does, ¿sí? So, let's see. My brother don't play or doesn't play. Obviamente, doesn't play, ¿ok? Porque en realidad necesitamos agregarle la S, ¿ok? Al auxiliar. Usamos el does con he, she o it. Y era lo que teníamos acá. Don't cuando el sujeto sea I, you, we or they. Doesn't cuando el sujeto es he, she or it. My grandfather is he, es mi abuelo. So, doesn't write. I don't read or doesn't read. Con I usamos don't. Con they usamos don't. My students, y ojo acá porque students está en plural, por tanto no es un solo estudiante, sino que son muchos. Serían ellos. Es they. Con they usamos don't. He, con he, doesn't. My uncle es lo mismo que he, porque es mi tío, él. Ok, so doesn't cook. The teacher doesn't speak. Ok, porque sería she o he si es un hombre. The teacher, ok, puede ser un hombre o una mujer. Laura es she, por lo tanto, doesn't. My grandmother es mi abuela, ella, por lo tanto, she la usamos con does. ¿Sí? Bien, that's all. Esa era toda la tarea. Ahora quiero explicarles, vamos a ver cómo formular una pregunta en presente simple y les dejo ya los ejercicios de tarea. Perfecto. ¿Estamos listos para ver la forma interrogativa del presente simple? Perfecto. Let's start. Bueno, vimos la forma afirmativa, la forma negativa y ahora vamos a ver la forma interrogativa, ¿sí? En la forma interrogativa, igual que en la negativa,
también necesitamos el auxiliar, la palabra que nos va a ayudar a formular, ¿sí?, una pregunta. Así como nos ayudaba a hacer la oración negativa, ahora nos va a ayudar a formular la pregunta, ¿sí? Acuérdense que teníamos el do para I, you, we, or they, y el does para he, she, or it, ¿sí? Vamos con una oración. Esta sería, Mary loves hockey, ¿ok? Esta oración, que es afirmativa, vamos a pasarla a pregunta. ¿Qué hacemos? Si en lugar de decir Mary ama el hockey, queremos preguntar si Mary ama el hockey. En lugar de decir Mary ama el hockey, ¿ok?, como una afirmación, queremos preguntar, porque en realidad no lo sabemos. ¿Ama Mary el hockey? ¿Qué hacemos? ¿Le pongo un signo de pregunta al final y ya está? ¿Así? No. ¿Ok? Eso sigue siendo una oración con un signo de pregunta al final, nada más. ¿Ok? Pero eso no es una pregunta. ¿Ok? Lo mismo que si digo, I like music. I like music? No. That is not a question. ¿Sí? Eso no significa que sea una pregunta porque le pongo el signo de pregunta al final. La estructura para formular una pregunta no es la misma que la estructura de una oración. ¿Sí? Tenemos que cambiar algunas cosas. ¿Qué cambiamos? Simplemente, en realidad lo que pasa es que el sujeto, ¿sí?, va siempre al principio en una oración, pero no en una pregunta. Entonces, ¿qué necesitamos en la pregunta? Agregar el auxiliar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar el do, cuando el sujeto de esa pregunta sea I, you, we, or they, o vamos a usar does, cuando el sujeto sea he, she, or it. En el primer caso, ¿sí?, el sujeto es Mary, ¿ok?, que es she. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ubicamos ese auxiliar en la pregunta para formularla? Al principio, ¿sí? Así como en una oración, que sea afirmativa o negativa, siempre tengo el sujeto al principio de la oración, en una pregunta voy a tener el auxiliar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la primera oración? Vamos a agregar al principio el auxiliar does. ¿Tiene algún significado ese auxiliar? No, no tiene un significado, pero me ayuda a saber cuando empiezo a leer una oración que en realidad no es una oración, sino que es una pregunta, ¿sí? Porque si empieza con does y no empieza con un sujeto, significa que esto tengo que leerlo con una entonación de pregunta, ¿ok? Porque recuerden que en inglés el signo de pregunta está solo al final y no al principio, ¿ok? Entonces, de esta manera voy a poder identificar desde que empiezo a leer la oración que tengo que leerla con una entonación de pregunta, ¿ok? ¿Qué pasa con Mary? Mary es lo mismo que she. Por lo tanto, dijimos que vamos a usar el does. Entonces decimos, does Mary loves hockey? Pero ¿qué pasa acá? Sobra algo. ¿Qué nos sobra? A ver si se dan cuenta antes de que lo diga yo, ¿qué nos está sobrando? Porque al do le agregamos la S porque el sujeto era Mary, por eso usamos does. Entonces, ¿será necesario que este verbo tenga S? No. ¿Ok? En las preguntas también se la vamos a quitar a la S. ¿Por qué? Porque ya la tengo en el auxiliar. ¿Ok? Igual que pasaba en la oración negativa. ¿Sí? El verbo nunca lleva la S, ni en las oraciones negativas, ni en las preguntas, porque la lleva el auxiliar. ¿Ok? Bien. Does Mary love hockey? Esa pregunta sería, Mary ama el hockey. ¿Ok? Bien. Podemos responder, yes, she does, o no, she doesn't. ¿Ok? Sí, lo ama o no lo ama. ¿Ok? Vamos con la segunda. I like music. ¿Qué uso? ¿Qué auxiliar uso? Do or does? Do. Con I uso do. Do I like music? ¿Ok? Do I like music? ¿Sí? Simplemente agrego el auxiliar, adelante. Y ya formulé la pregunta. Simple. Y en la última que dice children, children eran chicos, ¿se acuerdan? Ya es plural. Entonces tendría que reemplazar children por they. ¿Ok? Si lo reemplazo por they, ¿qué auxiliar voy a usar? Do or does? Do, of course. Entonces vamos a decir, do children watch TV? ¿Los chicos miran televisión? Yes, they do. Or no, they don't. ¿Ok? Bien. Este tipo de preguntas que no tienen una palabra interrogativa, ¿qué es una palabra interrogativa? ¿El qué, cuándo, por qué, dónde? No tienen palabra interrogativa estas preguntas, ¿sí?
Estas preguntas que no tienen palabra interrogativa se llaman yes, no question y se responden siempre con yes o no. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, vamos a repasar, ¿sí? ¿Qué uso en una pregunta? Ahora vamos a ver también las respuestas. ¿Sí? Repasemos. En una pregunta, lo único que cambia de una pregunta a una oración es que elijo qué auxiliar usar de acuerdo al sujeto y lo agrego al principio. Y que los verbos nunca llevan S, porque la S, en caso de necesitarla, la va a llevar el auxiliar. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, en esta. John and Patrick come to the party. This is a sentence. Si le agrego el signo de pregunta al final y le agrego el auxiliar acá, ¿sí? ¿Cuál sería? Si estoy hablando de John and Patrick. John and Patrick es they. Por lo tanto, ¿qué auxiliar deberíamos usar acá? El do. ¿Ok? Do John and Patrick come to the party? Esto sería they. Por lo tanto, sí o sí, necesito el do y no el does. Y ya en ese caso, ¿sí? Formulé la pregunta. Simplemente agregando el auxiliar adelante y el signo de pregunta al final. Es simple, ¿o no? Sí. ¿Cómo voy a responder? Las opciones son dos, o yes o no, ¿no es cierto? Respondo sí o respondo no. Pero ¿qué más necesito? Además del yes o del no, voy a usar la coma y luego el pronombre que reemplace al sujeto de la pregunta y el do que tenía al principio de la pregunta, o si la respuesta es no, el don't, el do en negativo. ¿Sí? Perfecto. Vamos con esto. Claire study French. Si quiero hacer una pregunta, ok, pongo el signo de pregunta, ¿sí? ¿Y qué auxiliar debería usar acá adelante? Con she, el does, ¿ok? Does Claire study French? ¿Estudia francés? ¿Ok? ¿Estudia ella francés? Tengo dos opciones de respuesta. Yes o no. Coma. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo Claire por el pronombre que corresponda, que en este caso es she, y luego uso ¿qué? El auxiliar. El does, si la respuesta es yes, o el doesn't, es decir, el does en negativo, si la respuesta es no. ¿Ok? Bien. Ok, is it clear? Está más o menos claro. Ahora vamos a ver bien el tema de las respuestas, ¿sí? Preguntas y respuestas. Para eso vamos a ir al libro, en la página 12. Vamos a ver ahí algunos ejercicios que tenemos para resolver y también la reglita para completar que nos quede la fórmula para estudiar. ¿Ok? Let's see. Bien, acá estamos en la página 12 del libro, donde acá tenemos un cuadrito donde están las reglas, ¿ok? Para formar la forma negativa, las oraciones negativas, que son las que vimos en la clase pasada, y la forma interrogativa, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, look at this. Vamos a leerla y la completamos, ¿sí? We form the present simple negative, ¿ok? Formamos las oraciones negativas en presente simple, with don't or doesn't, como habíamos visto. And the infinitive of the verb. ¿Ok? ¿Qué significa the infinitive of the verb? El verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar, ¿sí? Sin la S. O sea, que uso el don't o el doesn't y el verbo siempre en forma base, sin agregarle nada. ¿Ok? Entonces, si tenemos que completar acá, I don't. Con I, you, we or they, usamos don't. Pero she doesn't. ¿Ok? Con he, she o it usamos doesn't. ¿Ok? Now, we form the present simple interrogative, con que armamos las interrogaciones o las preguntas, con do or does. Y también the infinitive of the verb, el verbo en forma base siempre, sin nada para agregarle. Y formamos las respuestas también con do or does, si la respuesta es yes, or don't or doesn't, si la respuesta es no. ¿Qué necesito acá? Look at this. Tengo como sujeto el you, por lo tanto el auxiliar va a ser do. Acuérdense que lo único que hago, o lo único que cambia de una oración a una pregunta, es que necesito agregarle el auxiliar adelante y el signo de pregunta al final. ¿Cómo respondo? Yes, yes, y después va a ir el pronombre, o sea que van al revés. En la pregunta tengo primero el auxiliar y después la persona o el pronombre. En la respuesta voy a tener el yes o el no, coma, y después
al revés que en la pregunta, primero el pronombre y después el auxiliar, que va a ser you si la respuesta es afirmativa, o don't si la respuesta es negativa, yes or no. Y lo mismo acá, does he play football? Yes, he does. O sea que también, en la pregunta tengo primero el does, el auxiliar, y después el pronombre. En la respuesta al revés, primero el pronombre, después el auxiliar. Does si la respuesta es yes, doesn't si la respuesta es no. ¿Ok? Bien. Espero que se haya entendido y que esté claro. Si no pueden volver a escucharlo, tranquilos, a ver si tienen dudas o si las pueden aclarar. Si no, me piden ayuda. Vamos a resolver el ejercicio 5 que nos quedó de esta página sin resolver. ¿Ok? Dice, write the words in the correct order to make questions. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, acuérdense, ¿cuál es el orden de las palabras? Primero, ¿se acuerdan cuando lo vimos hoy? Piensen en el orden de una pregunta. Dijimos que primero va el quién, o sea, el sujeto, después el qué hace, el verbo, la acción, y después el complemento, que puede ser a dónde, cuándo, ¿ok? Con quién, ¿ok? O qué es lo que hace, ¿sí? Pero primero va a ir la acción y después el complemento. Ese es el orden en una oración. ¿Qué me falta para que sea una pregunta? Agregar el you o el das adelante, que es lo que tenemos que hacer acá. Ordenar las palabras y además agregar you o just según corresponde. ¿Ok? Para formular preguntas. ¿Sí? Perfecto. Ese es el primer ejercicio. Y ahora les explico qué otra cosa quiero que hagan. Bien, de la página 124, que es la que habíamos empezado a trabajar la clase pasada, nos quedaría por resolver los ejercicios 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Que tiene que ver con la forma interrogativa. Acá es poner las palabras en orden para formar las preguntas, luego tenemos que unir cada pregunta con la respuesta correcta en el ejercicio 8, en el 9 mirando la tablita, ¿ok? Tienen que, dice, escribir las preguntas, ¿ok? Con este sujeto y este verbo, agreguen lo que falta, ¿ok? Por ejemplo, tengo Ed, que sería acá, Ed, ¿ok? Speak Italian. Entonces, ¿qué necesito hacer? Agregar el auxiliar. Does Ed speak Italian? Y me fijo acá si dice yes o no. Yes. Entonces formulo la respuesta. Yes, he does. Y en el 10 es simplemente completar las preguntas con you or does. ¿Sí? Eso sería todo lo que tienen que entregar para la semana que viene. ¿Ok? That's all, kids. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me escribe y lo vuelvo a explicar la clase que viene. ¿Sí? That's all. See you next week. Bye bye.